No lo esperaban, ya que mandan a Chayotera, que trabaja en la CENTE, a debatir por la reforma al Poder Judicial, donde al parecer, según ellos, decían que iba a ganar, pero resulta que le terminan poniendo una paliza a la mismísima Vanessa Romero, donde al parecer no le tuvo piedad y no se midió. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que al parecer la reforma va porque va y nada la va a detener. Así que sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos. Y todo comenzó pues prácticamente así, de esta manera. El paro en el Poder Judicial, pues que sigue su curso, y pues todo lo que hay en torno a los tiempos que ya pues se están definiendo por parte de la Cámara de Diputados, de quienes conformarán la siguiente legislatura a partir del 1 de septiembre. ¿Cómo ves las cosas, Vanessa? Mira, primero quisiera referirme al tema del paro del Poder Judicial y las diversas manifestaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana, precisamente el martes, en relación a esta pausa diplomática, que creo que ese elemento termina de explicar cuál es el contexto pues tremendamente encendido que tenemos esta semana, tanto en inversiones como en términos políticos, como en la opinión pública. Se ha dicho mucho que esta fue un movimiento irresponsable por parte de Andrés Manuel López Obrador, este uso de esta figura legal que pues el presidente sabrá perfectamente que no existe en términos jurídicos, no existe en términos diplomáticos, la pausa con embajadas, que fue básicamente un estate quieto sin efectos reales para el país, para las relaciones diplomáticas entre los tres países, un estate quieto a personas que han estado opinando recientemente respecto a decisiones que son pues meramente soberanas de México. Entonces, si bien yo reconozco que el movimiento fue sumamente arriesgado, pues ante uno de nuestros socios, ante nuestro socio comercial más importante, lo considero razonable por dos razones. Primero, porque las declaraciones sobre nuestra reforma judicial no las está haciendo cualquier actor, cualquier país, los hace un país con mucha más influencia global financiera que el nuestro. Nosotros claramente somos el eslabón más bajo de esa cadena tripartita. Entonces, obviamente, en vez de ser recibidas sus consideraciones, aunque sean una crítica bondadosa, bien intencionada, se conciben como una forma de presión política, de presión financiera. Y segundo, México y Estados Unidos tienen una relación de dependencia económica tremenda por el TEMEC, pero también por el fenómeno migratorio. Entonces, cualquiera de sus intervenciones, repito, que pueden intentar vendérnosla, como lo hizo últimamente Ken Salazar después de la manifestación de la pausa diplomática por parte del presidente, tienen efectos sobre nuestra economía y tienen efectos, como ya lo estamos viendo, con nuestra política interna. Por eso es que yo creo que no deberíamos, y hizo bien el presidente no aceptar de brazos cruzados estas declaraciones de Ken Salazar particularmente, porque asustan a los mercados, igual o más que la reforma judicial misma, que tampoco podemos ser ciegos, claramente ha sido un factor relevantísimo para la volatilidad del peso frente al dólar, quizá desde el mismo 3 de junio. Y nada más para terminar y darle la palabra a Adriana para que nos comente qué opina, sí quiero señalar que las declaraciones de Ken Salazar en términos de la reforma se realizaron bastante a la ligera. Uno puede analizarlas en una entrevista muy amplia que dio a Milenio Televisión, pero básicamente lo que él nos dice es, no le recomiendo elegir jueces porque algunos de los estados de Estados Unidos lo hacen, y eso, y lo voy a citar, no ha servido mucho al pueblo. Así, con un argumento sin mucha evidencia, sin mucha carnita, nos desaconseja aplicar un sistema de elección que ellos utilizan. Por otro lado, el reportero le pregunta, Ken Salazar, ¿por qué es que usted considera que esta reforma judicial es un ataque en contra de la democracia? Y él responde, y voy a intentar citarlo, he viajado mucho por el mundo y he visto cómo países como Irak y Afganistán, sus democracias han sufrido por tener sistemas judiciales débiles. Vaya, ni siquiera hay una comparación que él se esfuerce por hacer en términos objetivos o algo medianamente comparable. Y por último, nos deja saber que sus jueces federales en Estados Unidos no son electos en términos populares. Esa afirmación ha sido retomada por muchos medios en México para señalarlos como no deberíamos elegir jueces federales en términos de elección popular, pero lo que no nos dicen es que los jueces federales en Estados Unidos los elige el Ejecutivo y lo ratifica el Senado. Entonces, pues una propuesta acaso más agresiva de la que hoy propone Morena al constituyente. Gracias, Vanessa. ¿Qué dices, Adriana, de estas declaraciones de Ken Salazar y pues de esta pausa que declaró el presidente López Obrador, no con Estados Unidos, con el embajador de Estados Unidos y con el embajador de Canadá? Mira, primero que nada, saludo con gusto a ti, a tu auditorio y también a Vanessa. En principio, déjame decirte que las declaraciones que espantan los mercados no son las de Ken Salazar.
declaraciones que ahuyentan los mercados son las del mandatario y del presidente de México. Son declaraciones que un jefe de Estado tiene que cuidar, que se trata más allá de una posición personal de asuntos que evidentemente afectan al país. Y si bien es cierto, y alguien puede plantear como en términos de es la soberanía de México lo que esto significa, solo recuerdo que una modificación al primero constitucional, estamos nosotros en el 2011, nosotros estamos inmersos en asuntos de carácter internacional, no somos una isla, no nos manejamos solos, no tiene que ver con intervención o no intervención, me parece que hay un concepto equivocado de soberanía, tiene que ver justamente con cuidar las relaciones comerciales de gente que hace negocios con Estados Unidos, de un país que hace negocios con Estados Unidos y que tiene que ver básicamente con brindar algo que se llama certeza y legalidad en un país que hoy lamentablemente tiene con mucha debilidad la certeza y la legalidad jurídica. Entonces, por supuesto que son declaraciones que después se reculan en acciones muy concretas, tan es así que la propia presidenta pone pausa a algunas de las la presidenta electa pone pausas a algunas de esas declaraciones. El presidente ya no dice nada en los siguientes días, después de que anuncien en la Cámara de Diputados que van a tener cuidado en ese proceso. Pero sí es cierto que hay un riesgo muy claro de una invasión de un poder a otro, que no es un régimen en el que México vive. México tiene una división de poderes, hay que respetarla. Somos un Estado de leyes, somos un Estado de instituciones, somos un país de instituciones, tendríamos que respetar las instituciones y yo creo que están quienes, la bancada de Morena tiene todo su derecho de hacer propuestas en materia judicial, como hay también derecho de otros actores de oponernos a una reforma judicial que más bien pretende someter a un poder a otro, ¿no? No es un asunto de casos específicos. Dice Vanessa, bueno, cómo se eligen los jueces federales en Estados Unidos y dice son quizá más agresivos a como se propone en el caso concreto de México. Bueno, no, le recuerdo que es además como se propone también en el caso de México. Hay una propuesta, hay un Consejo de la Judicatura, hay instituciones que son sólidas. Es más, hay incluso quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó hace cerca de 2 años una visión de un poder judicial que hoy ataca. Entonces, solo que hay que ser responsables. Las declaraciones que cada quien hace en términos no de personas, sino de la investidura, que eso significa, deben ser declaraciones responsables. Y planteaba Adriana el tema de la relación comercial, la relación económica entre México y Estados Unidos, y cuando nos fuimos a resumen, el propio presidente de la República, escuchamos una parte pues en donde se refería en términos de integración comercial y hablaba pues de que mejorarán las relaciones entre México y los Estados Unidos. No se puede negar que pues los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, estamos estrechamente vinculados por una serie de reglas comerciales como son las que establece el TEMEC, que pues considera la existencia de organismos como COFECE, como IFT y pues las preocupaciones expresadas por Salazar sobre la reforma judicial, lo que se ha dicho de la desaparición de los organismos autónomos también de parte de las cámaras empresariales, en fin, de todos los actores políticos. Quisiera preguntarte, Vanessa, si no forma parte de pues un entendimiento común o si te parece de plano que hay injerencismo de parte del gobierno estadounidense. Mira, Manuel, te contestaría de este modo. Los críticos de Morena, los críticos de Andrés Manuel López Obrador llevan años reclamándole que no ha existido durante este sexenio, y en buena parte es cierto, una separación entre el poder político y el poder económico. Y ahora que se intenta hacer eso con la reforma judicial, le piden al presidente que subordine la voluntad popular, que al menos respecto a esta reforma en particular fue clarísima, que subordine la voluntad popular a las declaraciones de la embajada norteamericana. Lo que sí me parece que fue de utilidad a partir de las declaraciones norteamericanas es que hoy tenemos perfectamente claro que la reforma judicial no implica un incumplimiento del TEMEC. Tan es así que los argumentos para desaconsejar la reforma de Ken Salazar fueron tan endebles como mencioné en mi primera intervención. Y acá también vale la pena hacer una aclaración. El TEMEC no prevé la obligatoriedad de organismos constitucionalmente autónomos, es decir, no prevé que tenga que existir esa naturaleza de autonomía. La autonomía, y de hecho así lo logramos con otros organismos en México, se puede lograr a través de otro tipo de organismos públicos. Y aquí sí quiero señalar que estoy de acuerdo en algo con Adriana. Somos un país de instituciones, de legalidad, que se rige en términos constitucionales. Por eso a mí me sorprende tanto que en los últimos días la opinión pública haya sido tan laxa con la actuación ilegal del Poder Judicial, cuya función es precisamente la protección de la legalidad, el respeto a la Constitución. Hoy son ellos, con su suspensión de actividades, los que están actuando por encima de la ley en términos ilegales. Y algunas personas ya he escuchado que manifiestan que intentan sustentar la legalidad del paro del Poder Judicial, negando que se trate de una huelga. Señalan que es únicamente una suspensión de actividades. Y quiero aclarar, aunque lo he hecho en otros espacios, que esto es falso. La suspensión de actividades del Poder Judicial de la Federación, y así se puede leer en su declaratoria emitida por ellos mismos y que circula en medios, está sustentada en términos legales en el artículo 92
de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que es la ley que les aplica como funcionarios estatales. Y ese artículo 92 lo que señala, y para que no se malinterprete, lo cito, señala artículo 92, huelga es la suspensión temporal del trabajo como resultado de una coalición de trabajadores. En ese artículo está fundando el Poder Judicial su suspensión de actividades. Entonces, para que no exista el malentendido de que no se trata de una huelga, sino de una figura jurídica distinta. Y aquí el problema, como todos sabemos, es que el Poder Judicial no guarda una relación de suprasubordinación jerárquica laboral ni con el Legislativo ni con el Ejecutivo. Son poderes autónomos. Por eso es que la figura de la huelga que se ha utilizado no viene a cuento. Entonces, estando de nuevo de acuerdo con Adriana, lo que tendría que acatar en un país de instituciones, de legalidad, de constitucionalismo, lo que debería acatar el Poder Judicial es el texto constitucional mismo, que señala que es el constituyente permanente, es decir, el Congreso Federal, más la mayoría de las legislaturas de los estados, los que determinarán la integración y el funcionamiento del Poder Judicial durante la vida de la República. ¿Cómo lo ves, Adriana Dávila? A ver, primero déjame decirte que nadie está subordinando la voluntad popular a las declaraciones de Ken Salazar. Creo que hay una discusión de carácter político electoral. Yo no quiero entrar en una discusión de carácter político electoral porque lamentablemente en los últimos 6 años, Juan Manuel, lo que hemos visto en este país es que todo lo que pasa a través del Ejecutivo Federal tiene que ver con un asunto de carácter electoral. Pasando incluso por aquellas instituciones que autónomamente tienen que mantenerse justamente para dirimir controversias entre uno y otro poder e incluso entre particulares. Y lo que me parece fundamental entender es que si bien es cierto, estamos nosotros supeditados primero al primero constitucional, a otros organismos autónomos, el Poder Judicial efectivamente es autónomo, tendríamos que mantener su autonomía, no intentar que un poder que es como es el Ejecutivo intente no solo colonizarlo. Y déjame decir por qué lo planteo. Recientemente escuchamos las declaraciones de una de las ministras señalando con toda claridad que ella pertenece a la Cuarta Transformación. A mí no me espanta ni me preocupa una posición de carácter personal, pero lo lleva al terreno de Poder Judicial tomando partido sobre un partido político, un movimiento político en el que no todos los mexicanos estamos de acuerdo. Y si bien es cierto, hay una mayoría que puso una votación para elegir un poder ejecutivo, no necesariamente esa mayoría está de acuerdo, y no todos los que no estamos en esa mayoría que votó por Morena y sus aliados, no estamos de acuerdo en lo que está sucediendo para invadir a otro poder que es el poder judicial. Este poder judicial tiene que mantenerse al margen. Ya bastante tenemos con un poder legislativo en el que se adopta una mayoría artificial. Tan es así que acabamos de ver el comunicado del Partido Verde Ecologista en México, en donde da una lista específicamente, en donde les dice a Morena, ahí te van de regreso estos actores políticos en Morena, te los teníamos con el Verde, pero ya te van de regreso para que puedas tener el control de la Cámara de Diputados. Y esas son argucias de carácter político que el entonces opositor López Obrador no hubiera aceptado con mucha tranquilidad. Entonces no entiendo por qué ahora se acepta con tanta tranquilidad que haya un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre otros dos poderes que me parece que hacen el equilibrio en México. Esto que está planteando Adriana y que tiene que ver, creo que se congeló la imagen de Adriana, pues que tiene que ver justamente con un momento. Sí, Adriana, te congelaste, adelante, Hola. te estamos escuchando. Perdón, es que estoy en una zona. Estoy en una zona un poco complicada de internet, ofrezco disculpas. Pero bueno, te decía, a mí me parece que si algo debemos nosotros valorar en este país es el respeto a la pluralidad, y te decía que justamente la división de poderes lo que genera es, primero, el respeto a la pluralidad, a que este país haya voces que puedan pensar distinto, pero que sean capaces de coincidir en un momento tan importante para México, en donde para coincidir necesitas no pensar exactamente igual, necesitas respetar lo que el otro piensa, señalar lo que el otro piensa. A veces me parece que al presidente López Obrador y a los miembros de Morena se les olvida que ellos iniciaron como una minoría, que varias de las luchas a las que incluso Acción Nacional encabezó en su momento, o el PAN avanzó en su momento, encabezó y apoyó en algunos momentos de este país donde había gobiernos similares a los de hoy, se le olvida a Morena que esas minorías le permitieron a este país ser pluralidad, y se le olvida al presidente que esas minorías que hicieron todo este trabajo de muchos y muchos años no necesariamente lo tienen a él fuera. De hecho, gracias a esas decisiones, gracias a esos avances, gracias a este Poder Judicial, gracias a este Poder Legislativo que era plural, el presidente hoy puede ser presidente de México y Claudia Sheinbaum puede ser hoy presidenta de México. Entonces me parece que llegar a una posición en el que todo lo que no sea como yo lo pienso termine siendo rechazado, señalado, además de traición a la patria, señalado además de intervencionismo, señalado además en adjetivos en los que se pretende colocar a México en solo dos bandos, es una apuesta riesgosa y no debe hacerse desde un gobierno que hoy nadie le quita la legitimidad que tiene por el voto popular.
es la pluralidad lo que le va a hacer tener gobernabilidad. Y la pluralidad empieza a respetar las voces dentro de los poderes que tienen interpretaciones, en el caso concreto del Poder Judicial, pues interpretación de la Constitución, y hay que dejar que ese proceso continúe su cauce. No, yo insisto, hay dos ministras que evidentemente han señalado mucho más su respeto por el presidente López Obrador que su respeto por la institución a la que representan, que es el Poder Judicial. Yo lo lamento mucho. Entiendo, Vanessa, conoce esta parte de México y conoce esta historia del país que ella ve desde otra perspectiva, pero bueno, también es cierto que para que este momento llegara hubo décadas y décadas de lucha para tener pluralidad en el país. Yo confío en que tarde que temprano regrese la cordura, pero también si no, confío en que podemos los mexicanos de distintas posiciones plurales reorganizarnos y hacer valer la pluralidad del México. Gracias, Adriana. Lo que estaba planteando Adriana, retomo esta idea en torno a la pluralidad, a el regreso de las aplanadoras, que es parte, Vanessa, de la crítica que se está haciendo a cómo se están procesando estas reformas, no nada más la judicial, pero principalmente la judicial, y venimos finalmente de donde venimos, ¿no? Es decir, estos órganos constitucionales pues se crearon en oposición en una buena medida a el régimen del PRI y del PAN, también hay que decir, al régimen del PRI y del PAN, que eran absolutamente avasalladores en este presidencialismo que tuvimos durante tantos años. Y ese es un poco, Vanessa, entiendo el sentido pues de la crítica al regreso justamente de las aplanadoras, del avasallamiento y de un modelo en donde pues los pesos y contrapesos se ven afectados. ¿Qué decir de esto, Vanessa? Estos nuevos elementos que estamos ahora discutiendo derivan de la confirmación el viernes pasado por parte del Instituto Nacional Electoral de la mayoría parlamentaria de Morena, que vaya, por alguna razón sorprendió a los medios, sorprendió en medios de comunicación, en periódicos, parecía que era una noticia alarmante, novedosa, pero en realidad es que no debería habernos sorprendido a nadie esta mayoría, considerando la votación del 2 de junio, la legislación aplicable, las disposiciones que había emitido previamente el INE, los acuerdos de coalición de los partidos que conocían previamente y que, si bien el PAN impugnó, el tribunal ya lo había resuelto. Pero bueno, básicamente eso, la confirmación por parte del INE, y ya también tenemos la del tribunal, lo que le dio Andrés Manuel López Obrador es un regalo rarísimo que no suelen tener los presidentes salientes. Lo que nosotros en México estábamos acostumbrados a ver es un Congreso, no afín al presidente saliente. Por eso es el fenómeno que se conoce como el pato cojo, que el presidente cuando va saliendo va perdiendo el poder y lo tiene el nuevo en el mando. Otra anomalía de esta, lo que llamamos ahora ventana de septiembre. Normalmente nuestros presidentes empezaban las funciones en diciembre, ahora va a empezar Claudia Sheinbaum en octubre. Entonces, para quienes se sorprenden que el presidente seguirá trabajando con el nuevo Congreso este septiembre, recordarles que en términos de legislación ordinaria pues que teníamos en el pasado, el presidente hubiera tenido mucho más tiempo, casi una legislatura completa. Entonces, con esa ventana de septiembre, y aquí yo no puedo coincidir con la forma en la que lo planteas, Manuel, no encuentro un símil parecido con el PRI, con el PAN, con su pacto por México. Antes los acuerdos en política se realizaban o sin que nos enteráramos por debajo de la mesa o los realizaban aparentemente después de terminar la elección. La mayoría con la que llega Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República sabemos que es legítima, avasalladora, ya parece que hay consenso en eso, pero es claro que los votantes nos gustan o no las reformas. A mí, por ejemplo, hay aspectos de la reforma judicial que no me gustan. La elección popular de jueces y magistrados es una, pero reconozco que lo que le dijeron es: vas tú como presidenta, vas tú con esta agenda programática que nos presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 5 de febrero, como tú, Claudia Sheinbaum, durante toda la campaña. Entonces, difiero decir que esta es una mera aplanadora y hacer una comparación simplista, burda, con las mayorías que hemos tenido en el pasado, porque esta es quizá la primera aplanadora, la primera mayoría que tenemos con legitimidad democrática por voto popular. Eso no hace que, como bien dice Adriana, sea importante que encontremos mecanismos de diálogo entre oposición, entre la pluralidad y la mayoría de Morena, para evitar
que las reformas constitucionales, la judicial y las demás que vienen sean no solo, no quiero decir atemperadas, sino perfeccionadas, que escuchemos a la oposición, pero también a los cuadros técnicos que nos permitan conocer si vamos a desaparecer el INAI, cómo vamos a hacer de todos modos sus decisiones independientes del Ejecutivo en turno, cómo vamos a proteger los precios de los servicios de telecomunicaciones aun cuando no tengamos un órgano autónomo, que dejemos de nuevo tener estas discusiones entre la mayoría y la oposición y empecemos a tener diálogos, que creo que para eso deberían funcionar los diálogos abiertos por la Cámara de Diputados, para entrar a las minucias de cada una de las reformas propuestas. Dices, Vanessa Romero, esta es quizá la mayoría con más legitimidad democrática y dices que es burdo compararlo con las mayorías que existieron en el pasado. ¿Qué opinión te merece esto, Adriana Dávila? Bueno, déjame decirte nada más, a lo mejor es Vanessa. Uy, tenemos ahí problemas con la comunicación de Adriana Dávila. Ahí me escuchas un poco, ¿me escuchan ahí mejor? Sí, perfecto, perdón, a ver. Te decía que lamento muchísimo que Vanessa a lo mejor no conozca a algunos de los actores que firmaron el Pacto por México. Déjame darle algunos nombres que seguramente le van a conocer ella. Pablo Gómez le suena Alejandro Encinas, le suena Mario Delgado, le suena Zoé Robledo. Bueno, todos ellos fueron, algunos de ellos mis compañeros legisladores, senadores, y yo los vi aplaudiendo las reformas del Pacto por México. Déjame decirte, Vanessa, que yo fui una de las opositoras al Pacto por México internamente en Acción Nacional, por muchos de los motivos. Pero adicional a eso, parte de los impulsores del Pacto por México hoy acompañan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como Alejandro Murat, que fue titular del Infonavit. Lo acompaña también Erubiel Ávila, que era gobernador del Estado de México. Lo acompañan algunos otros actores que son de la zona Tlacomulco del Estado de México. En fin, todos los impulsores del Pacto por México, una gran mayoría, el 80% de los impulsores del Pacto por México, hoy son parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Entonces, a mí me parece que efectivamente sí hay una diferencia. Los acuerdos que se hacían se discutían a la luz de los datos, se discutían a la luz de la opinión pública. Muchos de nosotros nos opusimos a algunas de las cosas que sucedieron ahí, acompañamos algunas de las batallas de muchos vectores sociales que estaban sucediendo, y los actores que la apoyan hoy siguen y están, me parece, haciendo acuerdos de otra naturaleza que tiene que ver con ganar elecciones de un color y luego fundirse de otro y camuflajearse para hacer lo que desde mi punto de vista es un fraude a la opinión pública, es un fraude al voto popular, es un fraude al pueblo que dicen representar. Entonces creo que es importante conocer la historia no solo de lo que en términos específicos se plantea y que tú tienes como vista, sino de lo que en términos de la historia de este país nos va señalando. Y la historia de este país nos señala con mucha tristeza que hoy esos actores a los que tanto se criticaba siguen siendo parte de este poder político económico que está ahí, y que, bueno, pues finalmente a veces el pueblo, la sociedad u otros grupos no son necesariamente la causa, sino el pretexto. Y lamentablemente para Morena y para este gobierno, y espero que haya un cambio sustancial en los siguientes años, aunque no lo veo así, pues seguirán siendo el pretexto y no la causa. Ojalá y esto cambie. El PAN tiene una responsabilidad enorme de modificar sus formas también de cómo hacer las cosas, y espero que lo logremos entender hoy, porque me parece que esto va más allá de las simples exposiciones cosméticas. Debe haber muchos más cambios también, por supuesto, en la oposición, pero porque finalmente el gobierno sigue siendo el mismo, por lo menos el mismo que yo conozco desde hace ya algunos años. Te agradezco mucho, Adriana. Vamos a cerrar, les propongo, con una idea pues que redondee el debate. Vanessa Romero y después Adriana Dávila. ¿Con qué cerrarías, Vanessa? Contestarle a Diana, pues más allá de las críticas a Dominem que hace respecto a los actores políticos que acordaron el Pacto por México, y yo no defiendo ni defenderé a ninguno de ellos, lo que yo señalo es que esta es la primera vez que una supermayoría y su agenda tiene legitimidad popular obtenida con una clara exhibición preliminar de lo que se iba a hacer con esa mayoría. Eso es el contraste que intenté resaltar respecto al Pacto por México. Los senadores del PRD o de otros colores que traicionen a su electorado, por supuesto que tendrán que rendirles cuentas. Es una traición. Y sobre todo porque los votantes, por ejemplo, del PRD precisamente llegaron a su cargo con una agenda antimorena. Entonces eso lo hace peculiarmente gravoso. Y por último, le deseo a Adriana suerte con la presidencia del PAN. Me da mucho gusto que opositores entiendan que esta supermayoría que tiene Morena no solo es imputable al buen trabajo territorial que hizo Morena, al buen trabajo comunicativo y a los resultados que le ha dado, en opinión de los electores, el presidente, sino es culpa de una oposición que dejó mucho que desear y sigue haciéndolo. Pues te agradezco mucho, Vanessa Romero. ¿Con qué cerramos, Adriana Dávila?
Sí, cierro con esto último que dice ella. Por supuesto que hay líderes partidistas que nos avergüenzan a muchos de nosotros, que nos lamentablemente dan una imagen de lo que no somos en la oposición, porque la oposición es más allá de los líderes partidistas que hoy se tienen. Y las batallas se tienen que dar insisto, por las causas, las batallas se tienen que dar por la responsabilidad de la congruencia de lo que piensas antes, de lo que piensas después, de cómo percibes a las instituciones, y la congruencia en algunos de nosotros ha estado ahí vista. Lamentablemente esa congruencia no está en el gobierno, lamentablemente esa congruencia tampoco está en muchos de los actores, porque entiendo perfectamente lo que señala Vanessa en términos generales de lo que se plantea como país, de la legitimidad que debe tener cualquier persona que llegue al cargo. Lo cierto es que más allá de esa legitimidad que tiene por número de votos, que no se nos olvide que hay 40 millones de votantes que están hartos de la clase política, que estamos obligados, los que estamos haciendo política, a dignificarla, que tenemos una responsabilidad mayor para representar a todo México en la pluralidad, y que la única forma que se puede hacer es cuando estableces un diálogo de respeto. En lo personal, mi participación en Acción Nacional tiene que ver justamente con recuperar el respeto de una institución como Acción Nacional, que le ha dado a este país luchas democráticas importantes, que fue pionera de la resistencia civil en el norte de México, que fue pionera del combate a la desigualdad en el sur del país, que ha hecho los mejores gobiernos municipales y que valora la pluralidad, pero también que valora la política desde lo local y desde el municipio. Y sí, hay muchas cosas que cambiar en el partido. Yo estoy haciendo lo propio, y lo primero que estoy haciendo es no permitir que la autoalabanza nos genere la enorme responsabilidad que hoy tenemos de enfrentar un régimen con el que en lo personal y como panista yo no coincido, no me veo reflejada en ese gobierno, no me veo reflejada como mexicana en un gobierno que le apuesta a la división, que le apuesta al pleito, que le apuesta a la descalificación, y por eso estoy en la etapa justamente de mejorar el papel de la oposición, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde a las mujeres mexicanas, pero también a las mujeres panistas. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto, además, conversar con nuevas generaciones que son justamente lo que en este país nos va a permitir dar el relevo intergeneracional. Espero lograr lo propio en la inclusión de muchos jóvenes en mi partido. Pues muchas gracias. Bueno, pues ahí está, al parecer, pues Vanessa Romero dándole una cátedra a la Diana Dávila, que pues al parecer va a ser ella candidata a dirigir el PAN. Se la va a pelear con Marco Cortés, pero al parecer todo indica que muy probablemente Marco Cortés se quede con la dirigencia del PAN, hasta hacerlo desaparecer, yo creo. No sé ustedes qué opinan al respecto de esto, pero pues la reforma va porque va prácticamente. El PRIAN pues ya ha desaparecido, ya no existe, ya no hay manera de escucharlo, su voz ya no vale, y más aparte porque Ricardo Monreal va a tener 3 años consecutivos para la dirigencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que con esto pues básicamente ellos deciden qué temas se tocan y qué temas no, y van a ir duros y precisos. Al parecer en el primer año de Claudia Sheinbaum van a estar reforma sobre reforma. Cada semana van a estar ir aprobando una, donde prácticamente serían 3 días de discusión, y luego después la votación, la siguiente semana 3 días de discusión, una de votación, y así se van a ir consecutivamente durante pues básicamente mínimo un año. Y es así que deberían de hacerse los 3 años consecutivos, aprovechando que tienen la mayoría calificada, dice una tras otra, una tras otra, una tras otra. Si los 3 años se la pasan aprobando reformas a favor de México, a favor del pueblo, a favor que le va el bienestar para todo el mundo, que sea pues que se haga su voluntad y adelante, que sigan la mejoría. No sé ustedes qué opinan ahí al respecto, pero sería lo más viable. Y si siguen haciendo bien las cosas, en los próximos otros 3 años más le damos otra vez mayoría calificada y otros 3 años de reformas consecutivas buenas. Así que pues bueno, ¿quién tiene la razón? Vanessa Romero con el 100% está a favor. Veamos algunos de los comentarios que son vía Facebook. Isabel OG, saludos. Ángeles Huerta Sánchez, hola, buenas noches. Buenas noches, Ángela. Ángeles Jesús Ramírez, saludos. Juan Jiménez, saludos. Viva el gran presidente de los mexicanos, viva la cuarta transformación de México, viva todo México, todo mi apoyo al presidente y a Vanessa. Robert Martínez, saludos. Callen a esa vieja, luego que ponga a trabajar a la Malinche. Ángeles Huerta, va porque va la reforma judicial y tú y Adriano y el pueblo votó, aunque no digas, vamos por el plan C. Completamente de acuerdo. Juan Francisco Cifuentes, siéntese. Héctor Recio, saludos. El PRIAN ya es un cadáver. Fildecio García, fuera maleducados, prepotentes panistas. Luz Medellín, saludos. Creo que se haga una mejora a las cosas para que el PAN
vaya a seguir en contra del pueblo. Y Paul Monroy Miranda, saludos, el PRIAN ya no tiene vida, completamente de acuerdo. Y pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden apoyar con un like en la página de una suscripción en la de YouTube. Pueden comentar y compartir este video para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.